Continuamos en Directo América. Se alcanzó un alto el fuego en Nagorno-Karabaj, donde depusieron las armas los armenios étnicos, lo que detuvo el operativo de Azerbaiyán, que de nuevo planteaba tomar el control de la zona. Sobre este conflicto que resurge, vamos a conversar con Pablo Del Amo. Él es coordinador de Descifrando la Guerra, analista de geopolítica y cooperación internacional. Muchísimas gracias, Pablo, por estar en Directo América. Muchas gracias a vosotros por la invitación. El conflicto de Nagorno-Karabaj tiene unas raíces históricas que se remontan al periodo de la Unión Soviética. Quisiera pedirle para comenzar que nos dé un breve contexto de este conflicto que a veces es tan lejano para América Latina. Bueno, voy a intentar dar unas pinceladas porque esto hay que entender que es un conflicto con profundas raíces históricas. Voy a intentar retrocederme un poquito al pasado reciente para no irme muy lejos, porque yo entiendo que nos podemos perder. La cuestión es que tras la disolución de la Unión Soviética, pues las diferentes repúblicas socialistas soviéticas pues se fueron independizando, ¿no? Según las fronteras que estaban designadas. En ese sentido, dentro de Azerbaiyán estaba el enclave de Nagorno-Karabaj, ¿no? Que es un enclave, una región de mayoría de etnia armenia. Lo que pasó fue que este enclave pues no aceptó las fronteras tal y como estaban designadas, ¿no? De ahí que hubo, aparte de que hubo durante décadas atrás y durante esos años unos disturbios étnicos muy importantes, declararon su independencia tras un referéndum. La cuestión es que Azerbaiyán no aceptó eso y inició una operación militar que Armenia apoyó luego comenzó la primera guerra de Nagorno-Karabaj cuando Armenia se apoyó a estos armenios étnicos, ¿no? Ahí digamos que podemos tener el inicio de este conflicto que nunca ha sido resuelto porque siempre ha habido altos del fuego, pero nunca ha habido un acuerdo total de paz entre las partes que pudiese, digamos, resolver la cuestión. Bueno, y la evidente participación de Rusia, que viene siendo muy importante en este conflicto. Se acaba de anunciar un alto el fuego que pareciera ser al final una capitulación de las fuerzas separatistas de Nagorno-Karabaj. ¿Usted cree que se va a respetar este alto el fuego o va a ser pasajero tal y como sucedió en la guerra del 2020? Bueno, hay que tener en cuenta que este alto el fuego es diferente. En este caso, ha sido las fuerzas de paz de Rusia, que Rusia después del 2020 desplegó 1.500 soldados en la región, pues han llegado a un acuerdo con las autoridades azeríes y con las autoridades de la República de Artsaj, ¿no? Que son la república autoproclamada, ¿vale? Dentro del enclave de Nagorno-Karabaj. Esto es diferente, ¿por qué? Porque es las propias autoridades de Artsaj que han decidido rendirse. Es una rendición incondicional prácticamente. Y mañana se espera que se firme este acuerdo de paz a 90 kilómetros de la capital de Nagorno-Karabaj, que es Stepanakert. Quiere decir que es muy probable que esto signifique la rendición total del enclave a la autoridad de Azerbaiyán. Otro punto interesante es que Armenia no ha formado parte de estas conversaciones. Según el propio primer ministro Pashinyan, Armenia ha quedado aparte de estas conversaciones. Por tanto, yo creo que es bastante importante, ¿no? esta cuestión. Pero sí, yo pienso que simplemente que esto quiere decir una rendición incondicional tras un poco más de un día de operación militar de Azerbaiyán, que ha visto cómo su superioridad militar era incontestable y cómo Nagorno-Karabaj el enclave se ha encontrado totalmente solo, porque ni Armenia, digamos el país del que depende, el que quiere unirse, pues no ha salido en su apoyo, ni Rusia tampoco, ni Occidente. Pues bien, Rusia ha fungido como el mediador histórico en el Cáucaso. ¿En qué posición queda ahora Moscú tras haber sido incapaz o haber fallado al intermediar a favor de Armenia en este conflicto? Bueno, hay que tener en cuenta que efectivamente tras 2020 Rusia volvió, digamos, a tener tropas en el Cáucaso, volvió a ser un actor de primerísimo orden en el Cáucaso, aunque sí que es verdad que lo ha sido en diferentes aspectos. Y eso, digamos, que le daba pues bueno, la hegemonía en la región en detrimento de, por ejemplo, Turquía u otros actores internacionales. La cuestión es que la guerra de Ucrania ha significado que Rusia tenga que poner prácticamente todos sus recursos y atención en Ucrania por ser una cuestión mucho más importante que el Cáucaso. Tampoco ha ayudado a Armenia el hecho de que hayan, digamos, virado más drásticamente a Occidente en los últimos tiempos con el objetivo de intentar, pues bueno, que Occidente les apoye. El problema es que Occidente, digamos que mantiene una sociedad estratégica con Azerbaiyán. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un acuerdo energético muy importante para reducir las dependencias de gas ruso, porque Azerbaiyán es una potencia gasística, y luego pues Estados Unidos provee de asistencia militar a Azerbaiyán. Digamos que este tipo de cuestiones ha hecho que Rusia pues haya perdido influencia en la región y no se vea ni con capacidad ni con voluntad para poder intervenir en favor de Armenia, de una Armenia que cada vez se aleja más de Moscú, ¿no?
Bueno, justamente para allá iba nuestra siguiente pregunta. Azerbaiyán es un suministrador potente de hidrocarburos para Europa y no parece que Estados Unidos esté dispuesto a entrar en una confrontación a favor de Armenia pese a los intentos de acercamiento. ¿Hay peligro de que Azerbaiyán escale aún más este conflicto y busque tomar el sur de Armenia? Yo personalmente pienso que sí, porque al final uno de los objetivos de Azerbaiyán, que lo han dicho las propias autoridades, y de hecho lo dijo Erdogan, el presidente turco, ayer en la Asamblea de Naciones Unidas, que Turquía es uno de los principales aliados de Azerbaiyán, si no el principal, que es el corredor de Zangezur. Este corredor es una vía terrestre que uniría el enclave de Najicheván, que es un enclave de Azerbaiyán en el oeste, y el propio territorio nacional de Azerbaiyán. La cuestión es que pasaría ese corredor por territorio nacional armenio. Es probable que, viendo los resultados tan positivos que han tenido en esta operación militar y en esta operación diplomática también, pues se vean tentados de intentar llegar más adelante y conseguir todos sus objetivos estratégicos maximalistas, viendo además cómo Armenia ha decidido rendirse y abandonar la cuestión de Nagorno-Karabaj. Y pues bueno, ante la percepción de esa debilidad de Armenia y de un contexto internacional favorable, debido a lo que contaba anteriormente, pues yo veo probable que vean tentados de, digamos, aumentar la apuesta e intentar escalar la guerra, esta vez al territorio nacional armenio. Bueno, en este caso, ¿qué papel tendrían tanto Irán como Rusia? Bueno, por una parte Rusia, dependiendo también del signo político del gobierno armenio, porque yo creo que en este punto, con un gobierno armenio antirruso o prooccidental, como queramos llamarlo, es poco probable que tenga incentivos Rusia, teniendo en cuenta el que está empantanado en Ucrania. Aquí la cuestión efectivamente es Irán, ¿no? Que es digamos que el socio que sí que puede acudir en ayuda de Armenia. La cuestión es que Irán no quiere ver en ningún momento que el poder azerí y turco en la región aumenten. ¿Por qué? Porque eso evidentemente reduciría su influencia en el Cáucaso y en la región. También hay que tener en cuenta que Irán tiene una minoría étnica azerí bastante importante que ha causado problemas con las autoridades. Luego, si consiguen este corredor de Zangezur los azeríes, no tendría frontera no habría frontera entre Armenia e Irán, algo que no quiere, digamos, Irán, evidentemente. También está la cuestión de que Azerbaiyán tiene una sociedad importante con Israel. Israel provee de armas y de asistencia militar a Azerbaiyán. Irán tiene miedo de que Azerbaiyán Israel utilice Azerbaiyán como plataforma para desestabilizar a Irán. Digamos que hay una serie de factores que nos indican que Irán ahora mismo puede ser el socio más fiable que pueda tener Armenia, en el caso en el que se realice una operación militar en el sur de Armenia. Como digo, si no se realiza en el sur de Armenia, en otro punto de Armenia, quizás no sea el caso. También hay que tener en cuenta que Irán tiene sus propios problemas internos. Aún así, intervención directa habrá que ver cómo se evoluciona la situación, pero seguramente un apoyo de armas sí que haya. De hecho, los propios iraníes han dicho que ellos no van a tolerar una operación militar en el sur de Armenia. Entendemos que está esto muy lejos de la convivencia pacífica. Ayer vimos protestas además en el centro de Ereván. El sector armenio más nacionalista está en contra de ceder este territorio. Rápidamente, ¿cómo afecta esto al primer ministro Pashinyan? Bueno, rápidamente el primer ministro Pashinyan piensa que si abandonando Nagorno-Karabaj hace que la cuestión se circunscriba a ese territorio, ¿no? La cuestión es que las imágenes que estamos viendo y que vamos a ver de miles de civiles de etnia armenia de Nagorno-Karabaj siendo limpiados étnicamente por parte de Azerbaiyán, yo creo que va a hacer que su posición como primer ministro corra peligro. Has comentado antes las protestas, pero es que la cuestión es que esto que está ocurriendo en Nagorno-Karabaj es una humillación para Armenia, para los militares y para cierta cúpula política que siente que que el país debería ser mucho más próximo a Moscú, y que uno de los errores estratégicos de Pashinyan, de primer ministro, ha sido intentar alejarse de Moscú para acercarse a Occidente. Yo personalmente pienso que puede haber una crisis política muy importante en Armenia en los próximos días. Pues le agradezco mucho, Pablo, porque no solamente nos ayuda a aclarar el tema, sino a entender todas las implicaciones geopolíticas que tiene. Es Pablo Del Amo, coordinador de Descifrando la Guerra, analista de geopolítica y cooperación internacional. Que tenga un feliz día. ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradecimiento también al productor de Directo América, Andrés Doncel, por preparar las preguntas. Vamos a la pausa y ya volvemos con más.